Bienvenidos una semana más a nuestra lectura de la Sagrada Escritura. Continuamos nuestro recorrido por el libro de los Jueces. Después de haber conocido a Débora y Barak, veremos cómo el pueblo de Israel vuelve a recorrer el mismo camino que ya hemos contemplado anteriormente. El alejamiento de Dios, la opresión por parte de sus enemigos y el clamor dirigido al Señor en busca de ayuda. En esta nueva etapa aparecen figuras tan importantes como Gedeón, llamado por Dios, cuando se consideraba débil e incapaz para la misión que se le encomendaba. Veremos cómo el Señor actúa precisamente a través de la fragilidad humana para manifestar su poder y conducir a su pueblo hacia la victoria. También conoceremos a otros jueces, entre ellos Jefté, cuya historia contiene uno de los episodios más difíciles y conmovedores de todo el libro. A través de estos relatos, los autores sagrados continúan mostrándonos una enseñanza que atraviesa toda la historia de la salvación. Dios permanece fiel incluso cuando los hombres se alejan de Él. Comencemos esta lectura con espíritu de oración, donde al final haremos una reflexión y a la luz del Nuevo Testamento, y dejando que la palabra de Dios ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra fe. Terminamos la semana pasada con el canto de Débora y comenzamos esta semana con la cuarta parte, Gedeón Yurebal, de la tribu de Manasés. Los israelitas hicieron el mal y fueron oprimidos por Madián y Amalek. En el capítulo 6, los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor, que los entregó en manos de Madián durante 7 años. Madián trató a Israel con mano dura. Ante su acoso, los israelitas se valieron de las cavernas, cuevas y guaridas que hay en las montañas. Cada vez que Israel sembraba, Madián, Amalek y las gentes de Oriente subían contra él, acampaban frente a ellos, devastaban toda la cosecha del país hasta la entrada de Gaza y no dejaban víveres en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Subían avanzando como una nube de langostas, todo su ganado y sus tiendas, pues eran innumerables los hombres y camellos que venían a devastar el país. Israel sufrió una dura humillación por parte de Madián y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo os he hecho subir de Egipto, os he sacado de la casa de la servidumbre, y os he librado de la mano de los egipcios y de todos vuestros opresores. Los he apartado de vuestra presencia, y os he dado su tierra. Yo os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No reverenciaréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vivís, pero no me habéis escuchado. Vocación de Gedeón. Vino un ángel del Señor y se sentó bajo la encina que había en Ofrá y que pertenecía a Joás, de los de Abiezer. Mientras Gedeón, su hijo, desgranaba el trigo en el lagar para esconderlo de Madián, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están los prodigios de nuestros padres que nos cuentan cuando dice que el Señor nos hizo subir desde Egipto? Ahora, sin embargo, el Señor nos ha abandonado y nos ha puesto en manos de Madián. El Señor se dirigió a él y le dijo: Ve, con la fuerza que tienes salvarás a Israel de la mano de Madián. Yo te envío. Él respondió: Señor mío, ¿cómo voy a liberar a Israel?
Mi clan es el más significante de Manasés, y yo soy el más joven de mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Y de nuevo respondió: Por favor, si he encontrado gracia a tus ojos, dame una señal de que eres tú quien ha hablado conmigo. No te muevas de aquí hasta que regrese trayendo mi oblación y te la presente. A lo que él contestó: Me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón fue a preparar un cabrito y unos panes ácimos con un efá de harina. Luego, colocando la carne en un canasto y la salsa en una cazuela, se lo llevó hasta debajo de la encina y allí se lo ofreció. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes ácimos, déjalos sobre esa roca y derrama la salsa por encima. Él así lo hizo. El ángel del Señor alargó el extremo del cayado que tenía en su mano, tocó la carne y los panes ácimos, y salió de la roca un fuego que consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor se retiró de su presencia. Al ver Gedeón que era un ángel del Señor, dijo: ¡Ay de mí, Señor, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! Y el Señor le respondió: Ten paz, no temas, no morirás. Gedeón edificó allí un altar al Señor y le puso el nombre del Señor es paz. Este permanece hasta el día de hoy en Ofrá de Abiezer. Aquella noche el Señor le dijo: Toma el buey que tiene tu padre y un segundo buey de 7 años y destruye el altar a Baal que pertenece a tu padre. Corta el tronco sagrado que hay junto a él y construye como es debido un altar al Señor, tu Dios, en la cima de este peñasco. Después, toma el segundo buey y ofrécelo en holocausto sobre la madera del tronco cortado. Gedeón tomó 10 hombres de entre sus criados e hizo lo que el Señor le había mandado. Pero como temía a su familia y a los habitantes de su ciudad, no lo hizo de día, sino por la noche. Cuando amaneció y la gente de la ciudad se levantó, vieron el altar de Baal destruido, el tronco sagrado que había junto a él arrancado, y el segundo buey ofrecido en holocausto sobre el altar recién edificado. Entonces se dijeron unos a otros: ¿Quién ha hecho esto? Después de indagar y buscar quién había sido, avisaron: Lo ha hecho Gedeón, el hijo de Joás. Los habitantes de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo, que lo vamos a matar. Ha destruido el altar a Baal y ha cortado el tronco sagrado que había junto a él. Joás respondió a todos los que lo asediaban: ¿Vais a defender la causa de Baal para ver si lo salváis? El que defienda la causa de Baal morirá antes de que pase esta mañana. Si es Dios, que defienda su causa por sí mismo, pues él le ha destruido el altar. Entonces llamaron a Gedeón Yerubal, pues decían: que Baal luche contra él, ya que él ha destruido su altar. Gedeón convoca a las tribus para combatir a Madián y Amalec. Entonces todo Madián, Amalec y las gentes de Oriente se reunieron, pasaron el Jordán y acamparon en el valle de Jizreel. Pero Gedeón fue revestido por el Espíritu del Señor. Tocó la trompeta para que los de Abiezer se le unieran. Envió mensajeros a todo Manasés, que también se le unieron, y a Aser, Zabulón y Neftalí, que también fueron a su encuentro. Gedeón dijo a Dios: Si, tal como has prometido, te vas a servir de mí para salvar a Israel, mira, voy a poner un vellocino de lana en la era. Si el rocío cae solo sobre el vellocino y toda la tierra queda seca, sabré que te vas a servir de mí para salvar a Israel, tal como lo has prometido.
Así fue. Cuando se levantó al día siguiente, escurrió el vellocino y llenó un cuenco de agua con el rocío que extrajo de él. Gedeón dijo de nuevo a Dios: «No te enfades conmigo, si te hablo una vez más para probarte. Haz el favor de que esta vez solo el vellocino permanezca seco, mientras que el rocío caiga en toda la tierra». Así lo hizo el Señor aquella noche. Solo el vellocino permaneció seco, mientras que el rocío había caído sobre toda la tierra. Gedeón selecciona a los que lucharán contra Madián y Amalec. Jerubbaal, es decir, Gedeón, se levantó con toda la tropa que lo acompañaba y acampó junto a En-Jarod. El campamento de Madián estaba en el valle, al norte del alto de Morá. El Señor dijo a Gedeón: «Te acompaña una tropa demasiado numerosa para que Madián sea puesto en sus manos. No vaya a ser que Israel se gloríe frente a mí diciendo: me he salvado con mis propias fuerzas. Así que habla de modo que todo el pueblo te escuche y diles: quien tenga miedo o esté tembloroso, que se vuelva y baje enseguida del monte Gilboa». Se retiraron de la tropa 22.000 y quedaron 10.000. Dijo el Señor a Gedeón: «Todavía es demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y allí te los pondré a prueba. Quien yo te diga que puede ir contigo, irá, y todo el que yo te diga que no vaya contigo, no irá». Gedeón hizo bajar a toda la tropa al agua, y el Señor le dijo: «A todo el que beba el agua lamiéndola con su lengua, como lo hacen los perros, lo pondrás en su sitio. Y a todo el que se incline sobre sus rodillas para beber, lo pondrás en otro». El número de los que bebieron el agua lamiéndola con su lengua fueron 300. Todo el resto de la tropa se inclinó sobre sus rodillas para beber acercando sus manos a la boca. Y dijo el Señor a Gedeón: «Con los 300 hombres que han bebido lamiendo os salvaré, y pondré a Madián en tus manos. Todos los demás que se marchen, cada uno a su sitio». Así pues, tomando en sus manos las provisiones de la tropa y sus trompetas, envió a cada uno de los israelitas a su tienda, y retuvo solo a esos 300 hombres. El campamento de Madián estaba en el valle, debajo de donde él se encontraba. Gedeón vence a Madián y a Amalec. El Señor le dijo aquella noche: «Levántate, baja al campamento, porque lo he puesto en tus manos. Si te da miedo bajar al campamento, baja con tu criado Purá. Cuando escuches lo que dicen, aumentarán tus fuerzas para bajar de nuevo al campamento». Bajó, pues, acompañado de su criado Purá, al ala donde estaban las avanzadillas del campamento. Madián, Amalec y las gentes de Oriente habían caído sobre el valle como una nube de langostas, y tenían una multitud de camellos tan innumerable como las arenas de la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, un hombre estaba contándole a otro un sueño. «He tenido un sueño en el que una hogaza de pan de cebada iba rodando por el campamento de Madián. Llegaba hasta esta tienda y chocaba contra ella levantándola por los aires hasta desplomarse en el suelo». El otro le respondió: «Esto no es sino la espada de Gedeón, el hijo de Joás, el israelita, pues Dios ha puesto en su mano a Madián y todo este campamento». Cuando Gedeón escuchó la narración de ese sueño y su interpretación, se postró. Después regresó al campamento de Israel diciendo: «Levantaos, que el Señor ha puesto en vuestras manos el campamento de Madián». Dividió a los 300 hombres en 3 grupos, puso en manos de cada uno trompetas y cántaros vacíos que llevaban antorchas en su interior y les dijo: «Fijaos en mí y haced esto. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haced lo que yo haga».
Cuando yo toque la trompeta, todos los que estén conmigo tocarán las trompetas. Entonces vosotros tocadla también por todo el campamento y gritad, por el Señor y por Gedeón. Gedeón llegó junto con los 100 hombres que lo acompañaban al extremo del campamento al comenzar el turno de guardia de la medianoche, cuando se estaban cambiando los centinelas. Entonces tocaron las trompetas mientras hacían pedazos los cántaros que llevaban en sus manos. Los 3 grupos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sostuvieron con una mano izquierda las antorchas, a la vez que tocaban las trompetas con la derecha, y gritaron: «La espada del Señor y de Gedeón». Cada uno de ellos permanecía inmóvil en su sitio alrededor del campamento. La gente del campamento huía gritando y dando grandes alaridos. Mientras tanto, las 300 trompetas seguían tocando. El Señor dirigió la espada de cada uno contra los que estaban a su lado y contra todo el campamento, mientras huían hasta Bet-Asitá, Sereratá y la ribera de Abel-Mejolá hacia Tabat. Gedeón combate a los fugitivos de Madián y Amalek. Los israelitas de Neftalí, Aser y de todo Manasés fueron convocados para perseguir a Madián. Gedeón envió por toda la montaña de Efraín mensajeros que decían: «Bajad al encuentro de Madián y tomadles los vados hasta Bet-Bará y el Jordán». Los efraimitas se reunieron y tomaron la zona del río hasta Bet-Bará y el Jordán. Apresaron a 2 príncipes madianitas, a Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Persiguieron a los madianitas y trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeeb desde el vado del Jordán. Los efraimitas le dijeron: «¿Por qué no nos has llamado para que fuéramos a luchar contra Madián?». Y discutieron con acritud. Él les respondió: «¿Y qué he hecho ahora con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? El Señor ha puesto en vuestras manos a los príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. ¿Qué más podría hacer por vosotros?». Entonces, cuando les habló así, se apaciguaron los ánimos que tenían contra él. Gedeón llegó al Jordán y lo cruzó con los 300 hombres que lo acompañaban, que iban extenuados, mientras continuaban la persecución, y dijo a los habitantes de Sucó: «Dad, por favor, unas tortas de pan a la tropa que me acompaña, pues están extenuados. Voy persiguiendo a Zebaj y a Salmuná, reyes de Madián». Los príncipes de Sucot respondieron: «¿Acaso has apresado ya a Zebaj y Salmuná para que demos pan a tu ejército?». Gedeón les contestó: «Cuando el Señor ponga en mi mano a Zebaj y a Salmuná, trillaré vuestras carnes con espinas del desierto y con cardos». Y subió desde allí hasta Penuel. Se dirigió a sus habitantes con una petición análoga, y estos le respondieron como le habían respondido los habitantes de Sucot. Replicó pues a los habitantes de Penuel: «Cuando vuelva con calma, destruiré esta torre». Zebaj y Salmuná estaban en Cacor, junto con su tropa, unos 15.000 hombres, los únicos supervivientes de los 120.000 hombres armados de espadas que integraban las tropas de las gentes de Oriente que habían caído. Subió Gedeón en dirección a los poblados en donde estaban sus tiendas, la parte oriental del Nobaj y Yoboá, y asaltó el campamento por sorpresa. Los reyes de Madián, Zebaj y Salmuná huyeron, pero los persiguieron y lograron apresarlos junto con su atemorizada tropa. Gedeón
hijo de Joás, regresó de la batalla por la subida de Jares y apresó a un muchacho de la gente de Sucot, al que preguntó por los príncipes y los ancianos de su ciudad, y éste le anotó 77 personas. Llegó pues a los habitantes de Sucot y les dijo: Aquí están Zebag y Salmuná, por los que me despreciasteis al decir: ¿acaso has apresado ya a Zebag y Salmuná para que demos pan a tus hombres cansados? Tomó a los ancianos de la ciudad y trilló a los habitantes de Sucot con espinas del desierto y con cardos. También destruyó la torre de Penuel y mató a los habitantes de esa ciudad. Y dijo a Zebag y a Salmuná: ¿Cómo eran los hombres que matasteis en el Tabor? Le respondieron: eran como tú, cada uno tenía la apariencia de un hijo de rey. Y les dijo: son mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Dios, que si los hubierais dejado vivir, no os mataría a vosotros. Así que dijo a Yeter, su primogénito: anda y mátalos. Pero el muchacho no desenvainó su espada, pues le daba miedo, ya que todavía era joven. Zebag y Salmuná le dijeron: ven tú y ejecútanos, porque la fortaleza de un hombre es medida de su virilidad. Gedeón fue y mató a Zebag y a Salmuná, y se llevó las lunetas que sus camellos llevaban al cuello. Los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, ya que nos has salvado de la mano de Madián. A lo que Gedeón les respondió: no os gobernaré ni yo ni mi hijo, el Señor será quien os gobierne. Y añadió: os voy a pedir algo, que cada uno me dé un anillo de lo que haya tomado como botín, pues los vencidos tenían anillos de oro, ya que eran ismaelitas. Le contestaron: te lo daremos con mucho gusto. Extendió su manto y cada uno arrojó en él un anillo de su botín. Los anillos de oro que les pidió pesaron 7000 siclos de oro, sin contar las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura escarlata que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares de cascabeles que sus camellos llevaban al cuello. Gedeón los utilizó para hacer un efod que colocó en su ciudad de Ofrá, y allí todo Israel se prostituyó tras él, que vino a ser un cebo para Gedeón y su casa. De este modo fue humillado Madián ante los hijos de Israel, y no volvieron a levantar cabeza. El país descansó durante 40 años en tiempos de Gedeón. Ancianidad y muerte de Gedeón. Jerubal, hijo de Joás, se marchó a vivir a su casa. Tuvo Gedeón 70 hijos salidos de él, porque tuvo muchas mujeres. Entre otras, la concubina que tenía en Siquem le engendró un hijo al que le puso el nombre de Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió tras una feliz ancianidad y fue sepultado en la tumba de su padre Joás, en Ofrá de Abiezer. Cuando murió Gedeón, los israelitas volvieron a fornicar tras los Baales y tomaron como Dios a Baal Berit. Ya no se volvieron a acordar de su Dios, el que los libró de la mano de todos los enemigos que tenían a su alrededor, y no tuvieron en la casa de Jerubal, esto es Gedeón, la veneración debida por el bien que había hecho a Israel. Continuamos con el capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerubal. Abimelec intenta ser rey de Siquem. Abimelec, hijo de Jerubal, se dirigió a Siquem en busca de los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa de su abuelo materno: decid al oído de los habitantes de Siquem, ¿qué preferís? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerubal, o que os gobierne solo uno?
recordad, además, que yo tengo vuestros mismos huesos y vuestra misma carne. Los hermanos de su madre contaron esto a los habitantes de Siquem, y éstos inclinaron sus preferencias por Abimelec, pues se decían: es hermano nuestro. Le entregaron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berith, y con ellos Abimelec contrató a unos hombres desocupados y peligrosos que se fueron con él. Llegó a la casa de su padre en Ofrá y mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal, sobre una roca. Solo escapó Jotam, el hijo pequeño de Jerubbaal, que se había escondido. Se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Beth Miló, y fueron a proclamar rey a Abimelec junto a la encina de la estela que hay en Siquem. Cuando se lo contaron a Jotam, éste fue y se plantó en la cumbre del monte Garizim, y les dijo a grandes voces: escuchadme, habitantes de Siquem, y Dios os escuchará. Los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre vosotros. Y el olivo les respondió: ¿cómo voy a dejar el aceite por el que me ensalzan los dioses y los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces los árboles se dirigieron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Y ésta les respondió: ¿cómo voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para irme a mecerme sobre los árboles? Los árboles se dirigieron entonces a la vid: ven tú y reina sobre nosotros. La vid les respondió: ¿cómo voy a dejar mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Dijeron pues todos los árboles al espino: ven tú y reina sobre nosotros. El espino respondió a los árboles: si me ungís de verdad como rey vuestro, venid, acobijaos bajo mi sombra, pero si no, saldrá un fuego del espino que devorará los cedros del Líbano. Así que ahora, si vosotros habéis hecho reinar a Abimelec con nobleza e integridad, y si os habéis portado bien con Jerubbaal y con su casa, y si lo habéis hecho como recompensa al esfuerzo de mi padre, que luchó por vosotros exponiéndose a sí mismo para libraros de la mano de Madián, a vosotros, que os habéis alzado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, a 70 hombres sobre una roca, y habéis hecho reinar a Abimelec, hijo de su esclava, sobre los habitantes de Siquem, por ser hermano vuestro. Si vuestro comportamiento con Jerubbaal y con su casa ha sido hoy noble e íntegro, os alegraréis con Abimelec, y también él gozará con vosotros. Pero si no, saldrá un fuego de Abimelec que devorará a los habitantes de Siquem y de Beth Miló, y saldrá un fuego de los habitantes de Siquem y de Beth Miló que devorará a Abimelec. Jotam se escapó y huyó marchándose a Beer, y se instaló allí, lejos de Abimelec y de sus hermanos. Rebelión de Siquem contra Abimelec. Abimelec se impuso sobre Israel durante 3 años, pero el Señor propició desavenencias entre Abimelec y los habitantes de Siquem, y éstos lo traicionaron. De este modo, la afrenta y la sangre de los 70 hijos de Jerubbaal recayó sobre Abimelec, el hermano que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que le proporcionaron las fuerzas que necesitaba para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquem dispusieron en las cumbres de los montes hombres emboscados que asaltaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Abimelec fue informado de esto. Gaal, hijo de Ebed, pasó con sus hermanos por Siquem, y los habitantes de Siquem se fiaron de él. Salieron del campo, vendimiaron sus viñas, las pisaron en el lagar, celebraron festejos, fueron al templo de su Dios, y mientras comían y bebían, denigraron a Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo:
¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que le sirvamos? ¿No es el hijo de Jerubbaal y no es la ciudad cuyo prefecto es Zebul? Servid a los hombres de Hamor, padre de Siquem. ¿Por qué los vamos a servir nosotros? Ojalá tuviera este pueblo en mi mano para quitar de en medio a Abimelec. Le diría, refuerza tu ejército y ven. Zebul, el príncipe de la ciudad, cuando escuchó las palabras de Gal, hijo de Ebed, montó en cólera y envió en secreto a unos mensajeros para que dijeran a Abimelec, Gal, hijo de Ebed, ha venido a Siquem con sus hermanos y están soliviantando a la ciudad en tu contra. Levántate de noche, junto con la tropa que te acompaña, y escóndete en el campo. Al amanecer, cuando salga el sol, álzate e irrumpe sobre la ciudad. Cuando él y su gente salgan a por ti, haz lo que esté al alcance de tu mano. Abimelec se levantó junto con toda su tropa por la noche y tendió emboscadas a Siquem en 4 cumbres. Gal, hijo de Ebed, salió y se plantó a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelec y la tropa que lo acompañaba salieron de su emboscada. Cuando Gal vio la tropa, dijo a Zebul, está bajando una muchedumbre desde las cumbres de los montes. Y éste les respondió, lo que a ti te parecen hombres son solo las sombras de los montes. Insistió Gal diciendo, mira allí gente que baja desde el ombligo de la tierra, y un grupo viene por el camino de la encina de los adivinos. A lo que Zebul replicó, ¿dónde tienes la boca con la que decías, ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es esta la tropa que despreciabas? Sal ahora a combatirlo. Salió pues Gal al frente de los habitantes de Siquem, e hizo frente a Abimelec. Este lo persiguió, y aquél intentó escapar de él. Hubo muchas víctimas hasta que llegaron a la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Arumá, y Zebul impidió a Gal y a sus hermanos permanecer en Siquem. Al día siguiente, la gente salió al campo. Cuando se lo dijeron a Abimelec, tomó su tropa, la separó en 3 grupos y se emboscó en el campo. Al ver que la gente salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los derrotó. Abimelec y el grupo que iba con él irrumpieron y se plantaron a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras que los otros grupos irrumpieron sobre cuantos estaban en el campo derrotándolos. Abimelec atacó la ciudad durante todo el día y la conquistó. Mató a toda la gente que había en ella, la destruyó y la cubrió de sal. Venganza de Abimelec. Al enterarse los habitantes de la torre de Siquem, se refugiaron en la cripta del templo de El-Berit, cuando informaron a Abimelec de que se habían juntado todos los habitantes de la torre de Siquem. Este subió al monte Salmón con toda la tropa que le acompañaba. Tomó un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la cargó sobre su hombro y dijo a la tropa que iba con él, apresuraos a hacer lo mismo que yo. Cada hombre de la tropa cortó también una rama. Se fueron tras Abimelec y las cortaron sobre la cripta. Prendieron fuego a la cripta y murieron también todas las personas de la torre de Siquem, unos 1000 hombres y mujeres. Muerte de Abimelec. Abimelec se dirigió a Tebes, la asedió y la conquistó. Había una torre fortaleza en medio de la ciudad en la que se refugiaron los hombres y las mujeres, todos los habitantes de la ciudad. Se encerraron dentro y subieron a la azotea. Abimelec llegó a la torre, la atacó y se acercó hasta su entrada para prenderle fuego. Pero una mujer tiró una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec y le fracturó el cráneo. Él llamó enseguida a su joven escudero y le dijo, desenvaina tu espada y dame muerte, que no se diga que me ha matado una mujer. Y el joven lo mató
Cuando los israelitas vieron que Abimelec había muerto, se marcharon cada uno a su lugar. Así destruyó Dios el mal que había hecho Abimelec a su padre, al matar a sus 70 hermanos, e hizo que todo el mal de los hombres de Siquem recayera sobre sus cabezas y viniera sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerubbaal. Después de Abimelec, se alzó para salvar a Israel Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, hombre de Isacar, que vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Juzgó a Israel durante 23 años y murió. Fue sepultado en Samir. Tras él se alzó Yair de Galaad, que juzgó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y poseían 30 ciudades, a las que se llama Jabot Yair, hasta el día de hoy, que se encuentran en la tierra de Galaad. Yair murió y fue sepultado en Camón. Jefté de Galaad. Los israelitas hicieron el mal y fueron oprimidos por los amonitas. Los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor y dieron culto a los Baales y a las Astartés, a los dioses de Aram, Sidón, Moab, así como a los dioses de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron al Señor y no le dieron culto. Se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas. Todos los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo, en Galaad, fueron entonces vejados y oprimidos durante 18 años. Los amonitas pasaron el Jordán para combatir también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y atormentaron profundamente a Israel. Entonces los israelitas clamaron al Señor diciendo: «Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios para dar culto a los Baales». Y el Señor les respondió: «¿Acaso cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas oprimieron y clamasteis a mí, no os salvé de sus manos? Pero vosotros me habéis abandonado para dar culto a otros dioses, y por eso no volveré a salvaros. Id a clamar a los dioses que os habéis elegido, que os salven ellos cuando estéis angustiados». Los israelitas contestaron al Señor: «Hemos pecado, haz con nosotros lo que te parezca mejor, pero por favor, protégenos ahora». Retiraron los dioses extraños que había entre ellos y dieron culto al Señor, que se aplacó ante la desdicha de Israel. Elección de Jefté. Los amonitas se reunieron para acampar en Galaad. Los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpá. Entonces el pueblo, los príncipes de Galaad, se dijeron unos a otros: «El primero que luche contra los amonitas tendrá el mando sobre todos los habitantes de Galaad». Jefté, el galaadita, era fuerte y vigoroso, hijo de una prostituta. Galaad había engendrado a Jefté, pero la esposa de Galaad también le había dado hijos. Y cuando estos crecieron, despidieron a Jefté diciéndole: «No tendrás parte en la heredad de nuestra familia, porque eres hijo de otra mujer». Entonces Jefté huyó de la presencia de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Se le unieron unos hombres sin trabajo y salieron de correrías con él. Hacía tiempo que los amonitas luchaban contra Israel. Cuando los amonitas estaban luchando contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a llamar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: «Ven y serás nuestro jefe, lucharemos contra los amonitas». Jefté les respondió: «¿No erais vosotros los que me odiabais y me expulsasteis de mi familia?
¿por qué venís a mí ahora cuando estáis en dificultades? Los ancianos de Galaad le dijeron: por eso hemos venido a ti, para que vengas con nosotros, luches contra los amonitas y seas nuestro general, el de todos los habitantes de Galaad. Jefté les contestó: si me hacéis volver para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré vuestro general. Los ancianos de Galaad le dijeron: que el Señor sea testigo entre nosotros de que se hará tal y como has dicho. Jefté se marchó con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como general y jefe al frente de ellos. Jefté pronunció todas sus palabras en la presencia del Señor en Mizpá. Jefté envía mensajeros a los amonitas. Después, Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para decirle: ¿qué tienes contra mí para haber venido a combatir en mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté: Israel tomó mi tierra desde el Arnón hasta el Yaboc y el Jordán cuando subió de Egipto, así que ahora devuélvemela pacíficamente. Jefté envió de nuevo a sus mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: Israel no tomó ni la tierra de Moab ni la tierra de los amonitas, pues cuando Israel subía de Egipto, caminó por el desierto hacia el Mar Rojo y llegó a Cadés. Envió entonces unos mensajeros al rey Edom diciendo: haz el favor de dejarnos pasar por tu tierra, pero éste no los escuchó. Los envió también al rey de Moab, que tampoco los consintió. Así que Israel permaneció en Cadés, y después continuó por el desierto, rodeó la tierra de Edom y de Moab, hasta llegar al oriente de la tierra de Moab, y acampó al otro lado del Arnón, sin llegar a la frontera de Moab, porque el Arnón es la frontera de Moab. Israel envió pues mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo: haz el favor de dejarme pasar por tu tierra hasta mi heredad. Pero Sihón no permitió a Israel traspasar su frontera, sino que reunió a todo su pueblo, acamparon en Yasa y lucharon contra Israel. Entonces el Señor, Dios de Israel, puso a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, por lo que Israel se hizo con toda la tierra de los amorreos, desde el Arnón hasta el Yaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora que el Señor, Dios de Israel, ha quitado a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿vas tú a poseerla? ¿No te corresponde poseer lo que Camós, tu Dios, te entregue? En cambio, nosotros poseeremos lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha puesto por delante. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Cuando Israel habitaba en Hesbón y sus suburbios, en Aroer y los suyos, y en todas las ciudades que están junto al Arnón durante 300 años, ¿por qué no las rescatasteis entonces? Así que yo no he pecado contra ti, mientras que tú me has maltratado al luchar contra ti. Que el Señor sea hoy un justo juez entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no escuchó el mensaje que Jefté le había enviado. Voto temerario de Jefté. El espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Mizpá de Galaad y desde allí hacia los amonitas. Hizo Jefté un voto al Señor diciendo: si pones en mis manos a los amonitas, quien me salga al encuentro por las puertas de mi casa cuando regrese en paz después de luchar con los amonitas, será para el Señor, lo ofreceré en holocausto. Jefté se dirigió hacia los amonitas, luchó contra ellos, y el Señor lo puso en sus manos. Los batió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta Abel Cramim.
infligiéndoles muy grandes pérdidas, de modo que los amonitas se doblegaron ante los israelitas. Jefté sacrifica a su hija en cumplimiento del voto. Cuando Jefté volvía a su casa en Mizpá, su hija salió a su encuentro con tamboriles y danzas. Era hija única, ya que no tenía otros hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y dijo: «Ay, hija mía, me has dejado completamente abatido. Tú has venido a ser la causa de mi aflicción. Yo he hecho una promesa al Señor y no puedo echarme atrás». Ella contestó: «Padre mío, ya que abriste tu boca ante el Señor, haz conmigo lo que prometiste, puesto que el Señor te ha concedido desquitarte de tus enemigos los amonitas». Y le dijo a su padre: «Hazme este favor, déjame 2 meses para que vaya a vagar por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras». Él le respondió: «Vete», y la dejó marchar durante 2 meses. Ella se fue con sus compañeras a llorar por su virginidad en los montes. Al cabo de 2 meses, volvió junto a su padre, que cumplió con ella el voto que había hecho, sin que hubiera conocido a varón, y se estableció la costumbre en Israel de que cada año las hijas de Israel vayan a cantar lamentos a la hija de Jefté de Galaad durante 4 días al año. Jefté se enfrenta a la tribu de Efraín. Los efraimitas se reunieron y se dirigieron hacia Safón para decirle a Jefté: «¿Por qué has ido a luchar contra los amonitas y no nos has llamado para que te acompañáramos? Vamos a prender fuego a tu casa delante de ti». Jefté le respondió: «Mi pueblo y yo hemos tenido un gran enfrentamiento con los amonitas. Os convoqué, pero no vinisteis a librarme de sus manos. Al ver que no me salvabais, me enfrenté con mis propias fuerzas a los amonitas, y el Señor los puso en mis manos. ¿Por qué venís ahora a luchar contra mí?». Luego Jefté reunió a todos los hombres de Galaad para luchar contra los efraimitas hasta derrotarlos, pues le decían: «Los de Galaad sois unos fugitivos de Efraín que andáis en medio de Efraín y de Manasés». Galaad arrebató los vados del Jordán a los efraimitas, y cuando los fugitivos de Efraín decían: «Voy a pasar», les respondían los hombres de Galaad: «¿Eres tú efratita?». Si decía no, entonces le pedían: «Por favor, di Shibolet». Si decía Sibolet, porque no era capaz de pronunciarlo bien, entonces lo apresaban y lo degollaban en los vados del Jordán. En aquel tiempo cayeron 42.000 efraimitas. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Luego Jefté de Galaad murió y fue sepultado en su ciudad de Galaad. Ibsam. Tras él juzgó a Israel Ibsam de Belem. Tuvo 30 hijos y 30 hijas, a las que casó fuera, y también trajo 30 muchachas de fuera para sus hijos. Juzgó a Israel durante 6 años. Luego Ibsam murió y fue sepultado en Belem. Elón. Tras él juzgó a Israel Elón, el Zalbonita. Juzgó a Israel durante 10 años. Luego murió Elón, el Zabulonita, y fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zabulón. Abdón. Tras él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, el de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que montaban sobre 70 borricos. Juzgó a Israel durante 8 años. Luego murió Abdón, hijo de Hilel, el de Piratón, y lo sepultaron en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de los amalecitas. Los capítulos que acabamos de leer nos muestran una verdad
que se repetirá una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. Dios no elige a los más fuertes según los criterios humanos. Gedeón se considera pequeño, débil e insignificante. Sin embargo, precisamente a él lo llama Dios para liberar a Israel. El Señor incluso reduce el número de combatientes para que el pueblo comprenda que la victoria no procede de la fuerza humana, sino de la confianza de Dios. Esta enseñanza encuentra su plenitud en el Nuevo Testamento. San Pablo escribirá que Dios escoge muchas veces a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Y Jesucristo mismo llevará esta lógica divina hasta el extremo. La salvación llegará a través de la humanidad, del servicio y de la cruz. También la historia de Jefté nos invita a reflexionar sobre los peligros de actuar impulsivamente y sin el debido discernimiento. La tradición cristiana ha reflexionado mucho sobre este pasaje y algunos autores han interpretado que la consagración de su hija pudo entenderse como una entrega perpetua al servicio de Dios más que como un sacrificio humano, algo claramente contrario a la ley divina. Entre quienes han sostenido interpretaciones semejantes se encuentran algunas revelaciones privadas atribuidas a la beata Ana Catalina Emmerich. En cualquier caso, el texto nos recuerda la importancia de buscar siempre la voluntad de Dios, con prudencia y obediencia. Al terminar esta lectura, podemos preguntarnos: ¿confío realmente en la fuerza de Dios o solo en mis propias capacidades? ¿Soy capaz de reconocer que el Señor actúa también en medio de mis debilidades? Porque allí, donde el hombre descubre sus límites, Dios puede manifestar toda la grandeza de su gracia. Con esto concluimos esta nueva etapa del libro de los Jueces. La próxima semana nos encontraremos con uno de los personajes más conocidos y sorprendentes de todo el Antiguo Testamento, Sansón. Su extraordinaria fuerza, sus combates y sus contradicciones personales se mostrarán una vez más cómo Dios puede servirse incluso de instrumentos imperfectos para llevar adelante sus planes de salvación. Os espero en la próxima lectura. Que el Señor os bendiga y que su palabra siga dando frutos en vuestra vida.